Bueno, vamos a empezar. ¿Me avisan si no ven mi presentación o si se detiene, por favor? Buen día, profe. Está bien. Ahora se ve bien. Ah, buenísimo. Voy a poner para modo de presentación entonces. Bueno, antes que nada, les pido disculpas por que la clase anterior se me presentó un inconveniente en último momento. Por eso no pude darles las clases. Y me presento, yo soy Arturo Vargas. Yo soy microbiólogo. Trabajo principalmente en el área de inmunología y de virología. Actualmente estoy haciendo mi doctorado acá en la UNA, por eso mis clases van a ser eh, virtuales principalmente. Bueno, la clase que le tengo que dar es sobre estudios de investigación transversales. Es uno de los tipos de estudios descriptivos más utilizados. Después les voy a mostrar o sea, cuáles son las ventajas de este tipo de estudio para poder desarrollar los trabajos de investigación. Se utiliza mucho en lo que es la medicina, entonces de ahí su importancia. Bueno, entonces vamos a ver qué son, cuál es su importancia, la metodología básica que utilizan, ventajas y desventajas de este tipo de estudio. Recordando clases anteriores, en los diseños de investigación básicamente se dividen en dos grandes grupos, los observacionales y los experimentales, y estos se van a separar de acuerdo a cuál va a ser el rol que va a cumplir el investigador. Si el investigador va a interferir en las variables o interviene en las variables, estos estudios se llaman experimentales. En lo que es ciencia de la salud, básicamente estos tipos de estudios de experimentales son los ensayos clínicos aleatorizados, que es una de las clases que yo les voy a estar dando, pero más adelante. Entonces, los diseños observacionales, entre ellos están los estudios transversales, no tienen un grupo de control. En cambio, los analíticos sí tienen un grupo de control. Y la principal diferencia entre los transversales y los longitudinales es que los estudios transversales, disculpen, en los estudios transversales la variable se va a medir solamente una vez y en los longitudinales o de cohorte se van a medir a lo largo de un tiempo determinado. Por ejemplo, no sé, quieren medir el índice de glicemia de determinada población y van a hacerlo eso solamente una vez. O sea, actualmente esta variable en determinada población en sí. Sin embargo, si ustedes quieren acompañar a lo largo de un tiempo para determinar ciertos factores de riesgo o incluso si quieren hacer una intervención, tienen que hacerlo de manera longitudinal y van a ir midiendo esta variable a lo largo del tiempo. Entonces, ¿qué va a permitir los estudios transversales? Principalmente se utiliza para la estimación de prevalencia de una enfermedad o de factores relacionados, la búsqueda de asociaciones entre el evento de interés y factores relacionados y medir los cambios y evaluar el impacto de ciertas intervenciones.
La planeación o la planificación en sí de este tipo de estudios es muy parecida a otros tipos de estudios descriptivos, en donde se formula la pregunta de investigación, se identifica la población en la que se va a trabajar, se escoge la muestra del estudio. Para eso tiene que tener en cuenta el tipo y tamaño y los criterios de selección. Esto significa criterios de inclusión y exclusión, por ejemplo, personas adultas mayores de 18 años o aquellas solamente de 40 a 50 años, dependiendo de la variable que uno va a medir. Entonces, ahí se seleccionan las variables relevantes para la pregunta de investigación. Se elige el método para medir estas variables, colectar los datos. Se pueden hacer entrevistas a sujetos también. Pero en el caso de las entrevistas a sujetos, eh, estas entrevistas pueden ser abiertas o pueden ser cerradas. Cerradas me refiero a que se hacen preguntas puntuales y hay respuestas ya establecidas dentro de lo que es esa entrevista. Eso ya pasó. En cambio, ¿hola? En cambio, en las entrevistas abiertas, uno simplemente le va escuchando a la persona que va entrevistando y hace un compilado de las respuestas que da esta persona y otras personas y ven si hay una tendencia de respuesta sobre determinado tema. Y el análisis ahí es un poco diferente. Ahí entra lo que estos normalmente se estudia más para lo que son los estudios cualitativos y no tanto cuantitativos. Entonces, dependiendo de eso, se va a determinar cuál va a ser el tipo de análisis que se va a realizar, eh, que sea el más apropiado para las variables estudiadas. Cuando uno hace este tipo de estudios, uno puede medir más de una variable, puede medir varias variables, no una única variable. La condición es que se haga solamente una vez para ver, para hacer, como te voy a decir, una fotografía del momento de cómo está esa población con respecto a esa variable, no cómo se va a comportar a lo largo de tiempo, que serían los estudios longitudinales. Y de ahí que por eso se utiliza justamente para lo que es la prevalencia, que lo voy a estar explicando un poco más adelante. Entonces, todas las mediciones se van a realizar solo una vez, se hace de manera simultánea y en un periodo determinado. Por darles un ejemplo, nosotros en el SIM realizamos un estudio transversal, un estudio descriptivo transversal sobre la serología de, o sea, de presencia de anticuerpos contra el virus SARS-CoV-2 del COVID. O sea, vimos la prevalencia en una población de los seropositivos. ¿Por qué es importante hacerlo en un periodo determinado? Porque nuestro rango creo que fue de 15 días o un poquito más, pero no salimos de eso. Porque la idea es medir todos al mismo momento o en un momento pequeño para que no haya tanto ruido luego en los análisis. Porque si yo mido a una persona hoy su estado su serología, de aquí a 30 días puede ya ser, si era cero negativo, pasar a ser cero positivo. Entonces va a haber una variación dentro de mi población. O lo mismo, le mido a una persona hoy, es cero positiva. Le mido a una persona de aquí a 2 meses, que en el momento en que medí la serología de la primera persona era cero negativa, pero luego de aquí a 2 meses se volvió cero positiva. Entonces yo no puedo hacer una comparación adecuada de esa variable, justamente porque no estoy teniendo en cuenta esos detalles para el estudio. Y eso ya es una cuestión de lo que es la inmunología adaptativa y todo eso que les voy a estar dando el año que viene, por cierto. Entonces, una particularidad es que este tipo de estudio no permite demostrar causalidad. Este es un ejemplo sobre esto para que entiendan bien. La primera pregunta dice, ¿el exceso de peso deterioró la autoestima
del niño y lo condujo a la depresión. O un niño con depresión dejó involuntariamente de hacer actividad física e incrementó compulsivamente su consumo de alimentos y esto lo llevó a tener exceso de depresión. Entonces, puede ser de ambos lados que estén asociadas estas variables, ya sea el niño tenía exceso de peso y eso le condujo a la depresión, o la depresión generó en el niño una conducta en que pasó a consumir alimentos de manera compulsiva y entonces pasó a tener un exceso de peso. De ahí que yo no puedo determinar cuál fue la causa de esto, pero sí puedo determinar que estas variables están correlacionadas. Profe, Entonces, la correlación es que hay una relación recíproca, como los que le mencioné anteriormente, entre dos o más variables. No supone el origen o causa de algo. Y acá el ejemplo es, si no hay farolas en la calle, aumenta la criminalidad, que no necesariamente va a ser el motivo de por qué no haya eh, por el motivo por qué aumenta la criminalidad. Pueden estar relacionados otros factores sociales, socioeconómicos, falta de, no sé, de policías en la zona, etcétera. No necesariamente la ausencia de farolas en las calles va a ser con que aumente la criminalidad. Ya la causalidad es una relación entre causa y efecto, el origen de algo y algo muy. Un ejemplo obvio sería, si tocas el fuego, te quemas. Esta figura demuestra bastante bien lo que le estoy diciendo. El hecho de que el gato esté ahí no significa que el gato provocó este efecto en lo que es este techo, o sea, que básicamente destruyó este techo, sino que el gato, no sé, quería tomar sol y se subió ahí, pero mirando esto, aparentaría que fue el gato la causa de esta destrucción del techo. Entonces, profe, profe, sí, perdón por interrumpirte, es que se quedó en la página 1 y no sé si vos ah, estás moviendo. estoy moviendo hace rato ya. Bueno, Ay, sorry gente. Bueno, a ver, y hay compañeros que te están solicitando ingresar también, sí, es que, pues, mira, por esta vez le voy a dejar entrar, pero la próxima ya no, porque me interrumpe la clase. gracias, profe. Bueno, continuamos. Voy a dejar así mi presentación. Ahí ven. Ahí sí. Dale, bueno, voy a dejar así para que se vea, porque no sé qué me pasa, de repente tiene problema. Bueno, entonces, como les mostraba, la correlación no necesariamente significa causalidad. Aquí otro ejemplo. Eh, Al mirar estas dos variables, el incremento de la venta de helados con los ataques por tiburones a lo largo del año parecen estar, que parece que hay una correlación y por ende una causa de, no sé, el hecho de consumir helados te hace más susceptible al ataque de tiburones, pero no es esta la razón, sino que el hecho de que el clima está soleado, hay un buen clima, las personas van a la playa y a ambas poblaciones les gusta tomar el helado o ir al mar, hace con que ambas variables aumenten en este periodo del año. Esto también, en este caso, entran los que se llaman las variables confusoras, justamente, que pueden llegar a confundir el motivo o la relación de qué está provocando este cambio. Bueno, como les mencioné anteriormente, eh, una de las cosas que normalmente se hace más con este tipo de estudios son los estudios de prevalencia, que va a ser la proporción de sujetos de una población determinada en un momento determinado que presentan una enfermedad o evento.
Entonces ustedes pueden determinar la prevalencia de diabetes, hipertensión, dislipidemia, cardiopatía en determinada población. Pero recuerden que esto solamente va a ser una fotografía del momento en una determinada población y en un momento determinado. La prevalencia puede variar de un periodo a otro, no sé, debido justamente a que por algún motivo X cantidad de personas fue más expuesta a determinado factor de riesgo en determinado mes del año, la prevalencia puede aumentar. La prevalencia de determinada enfermedad asociada a ese factor de riesgo puede aumentar. A ver. Existen ciertos análisis estadísticos que nos van a permitir determinar los factores que pueden estar asociados o correlacionados a esta enfermedad o a este efecto. Yo no voy a entrar en mucho detalle en esto, más que nada yo les quiero mostrar cómo interpretar estos tipos de los resultados de estos análisis. El más utilizado en estudios transversales se llama la razón de momios o el odd ratio o la razón de probabilidades de que las personas expuestas a determinado factor de riesgo desarrollen determinada enfermedad o genere cierto efecto en estas personas. Entonces, en la población se realiza la recolección de datos sobre la enfermedad y las exposiciones y se dividen entre los expuestos con la enfermedad, expuestos sin la enfermedad, no expuestos con la enfermedad y no expuestos sin la enfermedad. Y haciendo un análisis de esto, uno puede determinar si existe una correlación entre el factor, entre la exposición y el desarrollo de la enfermedad. Otro tipo de análisis, además del odds ratio, que es bastante utilizado en estos tipos de estudios, son el de riesgo relativo. Ambas van a ser medidas de intensidad de asociación entre factor de riesgo y enfermedad. Pero hay una pequeña diferencia. En odds ratio lo que se ve es enfermos versus sanos en presencia del factor de riesgo. Entonces ahí se evalúan en factor de riesgo en ambas poblaciones. Riesgo relativo lo que se evalúa es la presencia o ausencia del factor de riesgo entre los enfermos únicamente, para ver si existe mayor riesgo de que, disculpen, la exposición a este factor de riesgo, disculpen, casi me atrante, si existe mayor riesgo de que las personas expuestas a este factor desarrollen la enfermedad. Bueno, esto, como les dije, no voy a entrar en detalle, pero esto sí es muy importante para que ustedes puedan entender a lo largo de su carrera y de su vida profesional los resultados de estos análisis llamados de odds ratio o riesgo relativo. Ustedes van a ver un valor que va de 0 hasta infinito. El resultado de esto le va a dar un valor de 0 hasta infinito. Si la puntuación o el resultado es 1, quiere decir que no es posible concluir si hay o no asociación entre esta variable y el efecto. En cambio, si es menor a 1, se considera un factor protector y si es mayor, un factor de riesgo. Acá hay un ejemplo. Por ejemplo, si una persona consume todos los días vamos a exagerar, 50 gramos de azúcar, va a tener 1,5 o 4 o 9 veces más probabilidades de tener diabetes en comparación a otra población que consume
500, no, 50 miligramos de azúcar por día. ¿Ok? Entonces, si el valor es 1, no hay relación. Si es mayor a 1, uno puede decir tiene mayor riesgo, en el caso de los estudios em, de, de riesgo, o el odd ratio, que es de probabilidades. Y lo mismo pueden también hacerlo, no necesariamente evaluar un factor de riesgo, sino pueden buscar si un factor protector. No sé, la alimentación saludable, igual esto es les doy como ejemplo nada más, porque cuando hablamos de variables como la alimentación y todo eso, lo ideal es hacer un estudio longitudinal. Justamente el decano, él trabaja con este tipo de estudios en una población ahí de Minga, en lo que van ayudándoles a tener hábitos más saludables y va evaluando a lo largo del tiempo si, en palabras simples, si la salud de estas personas va mejorando, ¿verdad? Entonces, como le dije, pueden evaluar también factores de riesgo, el consumo de vitamina D, favorece a que las personas no contraigan determinadas enfermedades, etcétera. Factores protectores. Bueno, ¿cuáles son las desventajas de estos estudios? Pueden haber sesgos por casos prevalentes, es decir, casos que siempre están en la población por una variable confusora, como se dice. La persona ya tiene una predisposición genética, es decir, o la persona ya tiene una enfermedad de origen genético que ya le hace susceptible a padecer determinada enfermedad y no necesariamente va a estar asociada al factor de riesgo que ustedes están evaluando. Entonces siempre va a haber ese sesgo. Imposibilidad de determinar la duración de los padecimientos porque se mide solamente una vez. No es posible establecer la secuencia de los acontecimientos, es decir, si la persona se expuso a algo y luego contrajo la enfermedad o ya tenía la enfermedad y coincidentemente se expuso a ese factor de riesgo después. No son útiles para estudiar eventos raros, no permiten establecer la relación causal, no permiten establecer incidencia ni riesgo relativo y presentan potenciales sesgos como es de la selección de muestra y de memoria. Selección de muestras, porque normalmente estos casos vos vas a agarrar una cantidad X de personas y en esas personas va a haber una N variabilidad que puedan generar estos sesgos, como les mencioné, los sesgos por casos prevalentes. Y de memoria porque la persona simplemente puede olvidarse de si estuvo o no expuesta o pensó que estuvo expuesta, pero en realidad no estuvo expuesta. Y las ventajas son que son eficientes para estudiar la prevalencia, se pueden estudiar varias exposiciones, como les dije, no necesariamente una variable. Se puede evaluar tanto un factor protector y un factor de riesgo a la vez, o varios factores de riesgo o varios factores protectores. Son económicos, porque es muy probable que el trabajo que ustedes tengan que realizar en metodología sea un estudio transversal. Eh, Hay control en la selección de sujetos y las mediciones. El control es relativo, la verdad, pero se puede determinar ciertos criterios de inclusión y de exclusión que permitan que no existan tantos sesgo en la selección de la población. No existen pérdidas en el seguimiento. Eso también puede suceder en los casos de los estudios longitudinales. Una persona accedió a participar del estudio inicialmente, pero luego decide no quiero saber más nada, entonces sale del estudio o simplemente se muda a otro país y ya no es posible hacer el seguimiento de esta persona a lo largo del tiempo con respecto a la exposición a determinado factor.
Es un diseño útil para la planeación y la evaluación de intervenciones en salud pública. Con el resultado de esto, realmente puede ayudar a la generación de nuevos protocolos para intervención en lo que es salud pública. En realidad va a ser un dato más. eh, no va a ser determinante, pero va a sumar a lo que es un conjunto de datos para poder luego decir que esta intervención es o no confiable para introducir, no sé, en un protocolo médico actual. Constituyen el primer paso para estudios posteriores. Como les mencioné, es un paso inicial, un descriptivo que ustedes van a tener como una fotografía de lo que de lo que está pasando, y luego pueden pasar a estudios más complejos para determinar realmente si es o no la causa del desarrollo de esta enfermedad la exposición a determinado factor de riesgo. Bueno, la clase de hoy es corta, es esto. Básicamente, si tienen alguna pregunta, me dicen. Yo les voy a dar una tarea que voy a estar subiendo al Moodle hoy a la tarde, que básicamente va a ser en grupo. No hace falta que sea una tarea individual. Tienen que buscar e identificar un estudio de investigación con este tipo de diseño. Puede o no estar relacionado con el tema de investigación o el protocolo de investigación que tienen que diseñar en este año, ¿verdad? Como les dije, va a ser solamente un estudio con este tipo de diseño por grupo. Es decir, una persona nada más es necesario que suba a la plataforma esta tarea, y tienen, a ver, hoy es miércoles 9, hasta el miércoles 23 voy a colocar para que me puedan subir esta tarea. Tienen bastante tiempo, así que hagan, porque no voy a considerar que suban después. Demasiado, no sé, falta de interés va a ser si es que no suben en ese tiempo. ¿Tienen alguna duda, consulta, interés? La compañera me va a pasar después quienes asistieron a la clase, así que aquellos que abandonaron antes o no entraron a tiempo, obviamente van a estar ausentes. ¿Ok? Sí, profe, gracias. Dale, bueno chicos, están libres. Gracias a ustedes. Chao. Chao, chao.